Desde un inicio, la directora de ese entonces me niega la oportunidad de que yo pudiera ingresar a esa escuela desde primer grado por el hecho de que tenía una discapacidad física, argumentando que no podía estar entre todos los alumnos que estaban dentro de la escuela porque mi condición era distinta y esto no me podían tener ahí. Entonces perdí ese primer año. A raíz de esa situación de que pues no me lo permitieron el acceso. Cada que iba a la primaria yo lloraba porque yo le tenía miedo a la maestra, y de entrada pues también era como tienes que desplazarte al lo que era el patio inferior de la escuela, a los honores, y yo manifestaba no poder. Mis papás pedían permiso de entrar ellos a ayudarme y también se los negaron el permiso. La maestra decía que yo tenía que aprender a ser independiente de ellos y que tenía yo que hacerlo. Recuerdo la primera vez que me colocaron los aparatos, me caía porque yo no sabía caminar. Entonces yo lloraba, me senté a llorar ahí en la puerta de mi casa porque yo decía no puedo caminar, después de que obviamente venía como poesía arrastrándome y mis papás optan por que me pongan esos aparatos que eran muy costosos en aquel entonces. Me siento a llorar y digo no puedo caminar. Entonces saber que tenían quizás la posibilidad de darme atención, pero basada en lo que los médicos les dijeran y no les daban muchas esperanzas de mejora. Y también el tema de la familia, en donde era el ocúltala, que no la conozcan. Quizás esto fue solamente el panorama de un miembro de la familia que hizo esa mención, ¿no? En donde cómo la vas a llevar hasta a que tus hijos la vean, o sea, va a ser algo espantoso. Y fue hablarles de un panorama en donde probablemente iba a tener que estar en una silla de ruedas toda mi vida o postrada en una cama sin movilidad, ya que al no tener esta movilidad de cadera hasta lo que fue mi pie, pues no garantizaban esa calidad de vida. Mi mamá, sí, con él he podido lograr muchas etapas en mi vida que jamás creí poderlas vivir. Entre ellas el creer que hay alguien que pudo ver en mí no una persona con discapacidad, sino el que soy una mujer como cualquier otra mujer y que dentro de la cuestión emocional tengo mucho que ofrecer. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hambre de Crecer. Mi nombre es Sergio Cervantes. Gracias por acompañarnos. Como cada martes estrenamos una nueva historia de nuestra gente trabajadora. Hoy me complace en verdad traerte un tema que sin duda alguna nos inspira, y es el tema de la discapacidad. Muchas veces pues se deja de hablar de estos temas, dejamos de conocer historias increíbles, y de verdad debemos también de tener conciencia, de ser empáticos con las personas que sufren alguna discapacidad, ya que según datos, 1 de cada 10 personas vamos a llegar al punto de nuestra vida en que nos enfrentemos a una discapacidad en nuestra edad adulta, o ni se diga, vamos a llegar a la vejez. Entonces nos vamos a dar cuenta de cómo la infraestructura también limita muchas cosas, y pues bueno, son historias que de verdad nos van a inspirar. Vamos a estar platicando con una gran invitada. Ella es licenciada en psicología clínica, tiene más de 10 años trabajando también en el sector público, madre de un pequeño hermoso que por aquí anda caminando y lo van a lograr escuchar alrededor de esta plática. Ella tiene una condición que vamos a estar platicando en sus pies y caderas. Ella nos va a platicar un poquito más y nos va a brindar más detalles sobre lo que, pues bueno, ella vive en este proceso. Hoy me complace presentar a Paulina Esmeralda Briones. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por aceptar venir. Hola, Sergio, buenas tardes. Pues agradecida por la invitación. Espero poder realmente ser partícipe de esta situación en donde comparta y al final también podamos hacer una percepción distinta al tema de la discapacidad. Que es un tema que de repente se deja de hablar, Paulina. Yo veía datos donde 1 de cada 10 personas en nuestra edad adulta vamos a sufrir algún tipo de discapacidad, alguna lesión motriz, y pues nos vamos a enfrentar a la realidad que viven, ¿no? Sin duda alguna, el tema estructural de nuestras ciudades pues no están todavía a este punto de nuestra vida, este 2024, preparadas para el tema de personas con discapacidad. Claro, así es. Ni la parte de la infraestructura, tampoco la situación social, y entre ellas aún la parte escolar genera todavía esa situación en donde la discapacidad sigue siendo limitada o vista como tal, con esa limitante.
Claro, o sea, es un tema, pues bueno, vamos a tener, ya estuvimos platicando contigo, pues tienes una historia de verdad, de resiliencia, de superación, una historia muy emotiva. Lo estuvimos platicando tras bambalinas. Tengo el gusto de conocerte hace, pues, ¿qué será? Unos 3 meses, sí, como 3 meses, 4 meses. Coincidimos y pues yo le dije a Pau, quiero que estés en el podcast, vamos a platicar y hoy se llegó el día. Pues en verdad, muchas gracias por acompañarme. Me gustaría empezar, pues, como con todos mis invitados, ¿no? Para conocer esas historias, pues nos vamos a la infancia. Eres nacida aquí en San Luis de la Paz. ¿Qué recuerdas de tus primeros años? Muchas gracias. Sí, soy originaria de aquí, de San Luis de la Paz. Pues la verdad, de mis primeros años fueron difíciles, desde el momento en que nace esta persona que está al día de hoy aquí sentada. Y pues bueno, la historia viene desde donde mi mamá, sin saber que yo venía con una condición distinta, pues ella vive su embarazo, sí habla de unos rasgos en donde ella no identificaba movimientos míos, más sin embargo, de ahí a que todo lo vivió bien, hasta el día en que llega el momento de una cesárea, y tras la cesárea, pues bueno, ya el nacimiento mío es que descubren que tengo una discapacidad, la cual solamente se limitaban los médicos a decir que es luxación de cadera, rodillas, tobillo y lo que era la formación de mi pie en pie quinovaro. Ajá. Entonces, esa parte de mi condición, mi mamá totalmente para ella es nueva en el momento de mi nacimiento, a lo que los médicos le decían, no sentir o no tener la capacidad de poderle decir que mi vida iba a ser de manera de poder yo lograr una vida independiente, sino hablarles de un panorama en donde probablemente iba a tener que estar en una silla de ruedas toda mi vida o postrada en una cama sin movilidad, ya que al no tener esta movilidad de cadera hasta lo que fue mi pie, pues no garantizaban esa calidad de vida. Mi mamá aún así menciona el haberme recibido con mucho gusto y es un amor que hasta el día de hoy de mis padres y de toda mi familia lo siento y me ha mantenido y me ha permitido llegar a muchos alcances que he tenido al día de hoy. Bien, porque pues hablar del tema de discapacidad de repente pensamos que no nos va a pasar en nuestra casa, ¿no? Que no lo vamos a llegar a vivir. Y yo creo que para tus papás también fue el tema de ahora qué hago, ¿no? O algo extraño, algo como te mencionan esa parte de cómo enfrentaron o a qué qué vivieron en este proceso de saber que tenían a su pequeña hija con una discapacidad. ¿Qué te mencionan ellos? Sí, ellos me hacen mención de que fue difícil. Quizás en su momento, desde el identificarse ellos como padres sin el conocimiento a una enfermedad, el saber que tenían quizás la posibilidad de darme atención, pero basada en lo que los médicos les dijeran y no les daban muchas esperanzas de mejora. Y también el tema de la familia, en donde era el ocúltala, que no la conozcan. Quizás esto fue solamente el panorama de un miembro de la familia que hizo esa mención, ¿no? En donde cómo la vas a llevar hasta a que tus hijos la vean, o sea, va a ser algo espantoso. Y fue, pues sí, mi mamá me comparte, fueron emociones desde miedo a sentir enojo y coraje por ese tipo de comentarios y miedo al no saber cómo quizás necesitaban ellos atenderme, más sin embargo también lo refieren que lo han venido viviendo con mucha emoción y alegría al ver que pues he podido avanzar. Oye, tus padres le comentan esa parte, ella va a estar postrada en una cama. ¿Cuáles fueron tus primeras acciones? Mencionábamos también la parte, platicándolo, que deciden enyesarte muy pequeña. ¿Cuáles eran las esperanzas? ¿Cómo ellos se dejan guiar por los expertos? ¿O cómo sucede esta parte de decir, ok, este es el diagnóstico que nos dan los médicos, pero nosotros por nuestra cuenta, y sabiendo que en esos tiempos también el tema de la medicina pues no era tan avanzado, ¿no? A pesar de que eres muy joven. Eres muy joven, pero aún así pues se tenía cierto desconocimiento de esta parte. ¿Cómo inician ellos a esta batalla, a esta lucha de decir, no, mi hija no se va a quedar postrada en una cama? Sí, a los 3 días de nacida, los médicos dan la opción de que para corregir la postura de mi pie, ya que estaba pegado totalmente mi dedo gordo con lo que era mi talón, dan la opción de que me tenían que enyesar desde los 3 días de nacida
y pues mi mamá refiere, ella estando hospitalizada porque fue cesárea, pues ellos dan la autorización de que me inyesen y así estuve durante 1 año y medio, mi primer año y medio de vida estuve inyesada. Pero ellos siempre fue con el objetivo de que si nos garantizan que esto es para mejorar, pues lo vamos a aceptar y vamos a hacerlo. Así estuvieron ellos persiguiendo los seguimientos médicos, en donde solamente era el retiro del yeso y colocarme más, esperando que pues tendones y todo por ser todavía bebé, todo esto se viniera pues tomando la posición correcta. Más sin embargo, el daño yo lo tenía de manera más interna en todo lo que era la formación desde mi cadera hasta los pies, y pues bueno, requería de cirugías. La primera fue a los 2 años, mi primer cirugía de pies, en mis pies, para hacer un despliegue de lo que era el área interna del pie, de donde era el dedo gordo hasta el talón, para poder cortar tendón y hacer que estos se hicieran de una manera más amplia y poder corregir la postura. Mis papás siempre fue de no quedarse ahí como de pues si solamente nos dicen que con esto y hasta ahí, no, siempre fue de tocar puertas en diferentes lugares. Sí comparten, anduvieron desde estar aquí en San Luis con los servicios que en ese tiempo había en el Seguro Social, hasta buscar salidas a Querétaro, San Luis Potosí, México, a diferentes hospitales, que tampoco no fue nada fácil. Mis papás no tenían pues la facilidad de trasladarme en algún vehículo particular, siempre fue trasladarnos en autobús, y pues de igual manera como con las situaciones de desde esperar el autobús en algún lugar y que si nos dejaban. Me comparten a los 3 años que tuve una cirugía en Querétaro. Yo venía recién de una cirugía y me colocan yeso y un palito en medio para hacer la separación de piernas y corregir la cadera. Y ya fue la hora de venirnos cuando pues no, en la central ya no había autobús. Entonces hubo más personas que se habían quedado de San Luis de la Paz, entonces detienen a un autobús, a lo que me comparten por parte de la misma central, detienen un autobús y para que todos los pasajeros a San Luis pudiéramos llegar al destino ese día, porque ya era noche. Y pues mi papá me pasa por la ventanilla del mismo autobús, porque iba tan lleno el autobús que no alcanzaba yo a entrar por mi yeso. Comparten mis papás, me tuvo que pasar por la ventanilla con otras personas. Okay. Y ya mi mamá pues se tuvo que venir de pie conmigo cargada durante todo el trayecto hasta llegar aquí a San Luis de la Paz, por lo que sí, pues desde ahí considero son experiencias que vivieron de manera difícil, pero aún así tampoco se limitaron a decir pues ya, o sea, lo que se puede hacer en San Luis, sino pues sí buscaron, no fue fácil, lo refiero nuevamente, más sin embargo fue siempre tocar puertas y buscar alternativas en donde les ofrecieran el que yo pudiera mejorar mi calidad de vida para poderme mover en algún momento. Oye, qué pues bonita prueba de amor, ¿no? Que a pesar de que mencionabas tal vez un integrante de tu familia decía, pues es que en esos tiempos tristemente la poca conciencia o la ignorancia también de las personas hacía que pensaran que quien tenía una discapacidad o una condición diferente pues puede ser un castigo de Dios claro. y era como ciertamente denigrante, humillante para las familias mostrar a las personas, y eso hacían, la realidad es que eso hacían, escondían a las personas en un cuarto y los tenían como si fuera algo extraño, ¿no? Entonces, y después seguir ellos esta batalla a pesar de lo que dijeran, pues qué gran prueba de amor de tus padres hacia ti. Claro, la verdad que sí, mi mamá, mi papá me comparten esa situación en donde sí se encontraban, desde la parte de que te animaban a seguir buscando hasta la parte de donde, ¿para qué le sigues? ¿No? O sea, tu hija ya tiene también esa condición y como que también entra la situación o lo que compartes en relación a si era un castigo de Dios, por así llamarle, como el de tienes que aceptar que así te lo mandó y tienes que vivir con ello, ¿no? Entonces era como el de ya no le busques, déjala, así se tiene que quedar. Y había la parte que los inspiraba al decir, no, sí búscale, pero siento que mis papás fueron muy realistas al voltear a ver que no era lo que fuera la opinión del sí o del no, sino lo que ellos como padres querían para mí.
y siempre fue buscar esas alternativas de mejora. Ya en una edad más avanzada, yo creo que 6 años, 5 años tenemos conciencia pues de esa infancia, ¿no? 6, 7 años. ¿Cómo te das cuenta tú ya de manera consciente de que tenías una discapacidad y cómo te enfrentaste al mundo? ¿Qué se te complicaba? ¿Cómo lo vivías cuando ya tenías cierto nivel de conciencia? Decías, oye, a lo mejor volteabas a ver a compañeros de la primaria o algo y decías, yo tengo una... ¿Cómo aceptas? ¿Cómo te preparan tus papás para decirte, mira, hija, no tienes la misma condición que ellas, vas a tener ciertas limitantes? ¿Cómo fue esa apertura por parte de ellos ya cuando tienes un nivel de conciencia y que decías, sí, algo pasa? Sí, bueno, yo no tuve un desarrollo en cuestión de mi marcha, de una edad primaria que fue lo esperado, de a los 2 años empezar a caminar. Esto se da hasta los 3 años, cerca de los 4, que empiezo a caminar con ayuda de unas férulas por seguimientos médicos, indicaciones médicas. Y pues bueno, ahí es en donde mis papás se dan cuenta de que en realidad no es totalmente para que yo estuviera en una silla de ruedas, sino que sí tenía esa oportunidad. Me tardé en llegar a esa parte, pero lo logré. Ya cuando entro a una edad en preescolar, que es en donde empiezo a tener ese grado de conciencia de verme diferente a los demás, era porque pues yo me preguntaba y les preguntaba a mis papás por qué tenía que usar pues los plastiquitos que usaba, ¿no? Que eran, pues son las férulas. Y el ver que mi marcha, al verme en un espejo, en donde de esas veces que vas caminando y te reflejas, pues yo veía que mi marcha no era como mi caminar, no era como los demás, el que de momento yo quería brincar, no podía, porque sí hay cosas que no las puedo hacer por cuestiones de la movilidad, más sin embargo siempre he tratado de suplir como lo que no puedo, buscar como lo tengo que vivir, aunque no sea de la misma manera. Okay. Y sí, empecé a vivir esa parte donde ya era, pues, el no poder hacer cosas como los demás niños, más sin embargo me recuerdo a mí misma siempre muy contenta y tratando de hacer lo que los demás hacían, más sin embargo no deja de ser la mirada del tú no puedes, y hacerte a un lado. Bien, sí, pues es que al final de cuentas ya empezamos a tener ese nivel de conciencia y no ver tal vez la movilidad que tenían tus compañeros, el correr, el brincar, toda esa parte, pues ya empiezas a notar la diferencia. Sigue avanzando tu escolaridad, llegas a nivel primaria. También es la parte de la infraestructura de las escuelas, ¿no? O sea, si ahorita no hay escuelas que de verdad tengan la posibilidad, o bueno, ya cada vez hay poquitos más, tal vez primarios. Yo recuerdo que en primaria comenzaban a poner algunas rampas, o sea, tumbar parte de la escuela porque pues no se imaginaban esa parte o no estaba nunca visualizado. Podemos tener una persona con una discapacidad física, pero no tiene nada que ver con lo cognitivo y puede ser integrado a la escuela, como porque antes los querían mandar también, no, pues es que tienen alguna discapacidad motriz, pues van a otra escuela especial, pero no, sino la parte cognitiva es totalmente distinta y creo que no estaban preparados para esa parte. Empecé a ver modificaciones, yo lo recuerdo en esta escuela. ¿Cómo lo vives tú al entrar a la primaria y darte cuenta que la infraestructura no es apta para eso, pero que tú no tienes la culpa de nada porque tú puedes compartir con todos el salón, aprender de la misma manera? ¿Cómo vives esta etapa de la primaria? En esta parte de la primaria empieza una situación que me dejó muy marcada por mucho tiempo, donde sí fui discriminada, en donde la infraestructura para iniciar de la escuela, pues sí, lo que refieres no estaba totalmente adaptado, no se tenía quizás la mirada o la visión de vamos a tener una persona con una discapacidad. Y pues bueno, una de ellas fue que la escuela no contaba con el espacio de las rampas, había 2 patios, uno que estaba hacia la parte inferior, la otra quedaba en la parte inicial de la escuela, y los honores en ese tiempo y actividades que se hacían de educación física y entre algunas otras actividades siempre eran en el patio de abajo. Y pues bueno, los escalones eran unas megagradas enormes para poder desplazarme hacia la parte inferior de la escuela, lo cual limitaba mucho porque pues al no tener el acceso como no tengo la rótula en mi rodilla, pues no puedo hacer la flexión y mis pies totalmente siempre estaban rígidos, en una postura de caminar rígida. Entonces yo tenía la dificultad para trasladarme al patio inferior de la escuela y no podía hacerlo, no me podía desplazar.
En este momento, pues bueno, mis papás al ver esa parte de la escuela sugieren el poder poner rampas a cuenta de ellos para que yo pudiera tener el acceso. Desde ahí viene la primera parte de la discriminación, desde un inicio. La directora de ese entonces me niega la oportunidad de que yo pudiera ingresar a esa escuela desde primer grado por el hecho de que tenía una discapacidad física, argumentando que no podía estar entre todos los alumnos que estaban dentro de la escuela porque mi condición era distinta y esto no me podían tener ahí. Entonces perdí ese primer año a raíz de esa situación de que pues no me lo permitieron el acceso. Y en el siguiente año escolar mi mamá me vuelve a inscribir y es ahí donde pues me dan el acceso a la escuela, pero la maestra que me dio, ahí ya no hubo oposición para recibirme, hubo la apertura, pero la maestra que me asignan para primero, pues bueno, ella como tal, ella dijo que no podía tampoco estar en esa escuela porque pues yo tenía una situación de que no podía compartir con los demás porque al tener una discapacidad pues no iba a haber un aprendizaje. Entonces ella solicita que para poderme tener dentro de la institución o respaldar como maestra mi aprendizaje necesitaba un oficio de la institución del DIF en donde se argumentara que yo tenía la capacidad para estar en esa escuela escolarizada como los demás niños. Y pues bueno, mis papás acuden a DIF a solicitar a petición de la maestra la valoración en donde pudieran argumentar que yo podía estar en esta escuela. La psicóloga en ese momento que me da la atención me valora y refiere, o sea que pues era una injusticia lo que se estaba haciendo porque yo al tener una discapacidad física no tenía nada que ver con mi aprendizaje, con la cognición. Entonces emiten el oficio, me aceptan en el grado escolar, pero la maestra siempre se ensañó en estar haciendo esa mención me exigía mucho y me llegaban momentos en donde me dejaban hasta sin recreo porque yo no daba algo que ella quería en el momento y me llenó de mucho miedo eso, yo lloraba, cada que iba a la primaria yo lloraba porque yo le tenía miedo a la maestra y de entrada pues también era como tienes que desplazarte a lo que era el patio inferior de la escuela, a los honores, y yo manifestaba no poder. Mis papás pedían permiso de entrar ellos a ayudarme y también se los negaron el permiso. La maestra decía que yo tenía que aprender a ser independiente de ellos y que tenía yo que hacerlo. Entonces ella me pedía que yo bajara al patio inferior y pues yo bajaba en una posición de como a gatas, sin poder tener la flexión de las rodillas, pues quedaba totalmente agachada y mi falda se me levantaba porque en ese tiempo llevábamos uniforme de falda cuando eran los honores. Entonces me pedía que bajara así y ya llegó un momento en donde a mí me daba pena porque mis compañeros se reían de mí y mi mamá expuso el motivo que entonces me dejaran llevar pants y tampoco, o sea, era la negativa total y su forma de ser de esta maestra pues sí fue fue algo que me dejó con daño emocional durante mucho tiempo al sentirme rechazada y obligada a hacer cosas que ella quería que se hicieran sin medir hasta dónde yo las podía realizar. Entonces fue algo que sí marcó mucho esa parte de mi primaria, pero en segundo año, ya cuando llega otro maestro, pues a partir de ahí yo empiezo a sentirme con un respaldo en cuanto a mis facilidades de poderme desplazar, ya que pues el maestro abogó mucho porque se pudieran hacer rampas o escalones más pequeños, algo que mi papá en su momento pues cubrió el gasto de que se hicieran barandales y rampas y el acceso de escalones más pequeños hasta para otros niños. Okay. Y esa parte pues es lo que también a mí me motivó mucho dentro de la escuela primaria. Al igual el maestro que ya en ese momento tuve de educación física, él también me ponía a hacer actividades de acuerdo a lo que yo podía realizar y siempre respetando hasta donde eran mis alcances. Pues qué lamentable, ¿no? También que tuvieras que vivir esa parte de discriminación y que tus padres también la frustración de decir, oye, pues yo puedo entrar y ayudarle a mi hija y no tener la posibilidad de entrar, que también tuvieron la oportunidad de decir, pues ya no quiero que mi hija vaya, ¿no? Ya no quiero que vaya y mi hija, yo no te quiero ver sufrir, esa parte. ¿Por qué crees que deciden ellos, pues ni modo, hija, o sea, dejarte que continúes con
para que pudieras integrarte a esta vida, ¿no? Te mencionas parte de tener que arrastrarte toda para poder bajar a los honores. Pero a lo mejor otro padre pudo haber dicho, no, hija, ya esto no es normal o no lo vamos a permitir. Te dan una lección en esa parte, ¿no? Claro. Dejarte, continuar. De hecho, sí, a lo mejor sí fue algo que también vivieron en ese contexto de sentirse tristes quizás por ese rechazo y por esa parte de la maestra en relación a que tienes que hacerlo, pero también lo veían con la oportunidad de que si yo terminaba una escolaridad, pues iba a tener oportunidad de demostrarme a mí misma que podía hacer más, y porque creían en esa situación de que no tenía nada cognitivo que pudiera limitar. Claro. Y quizás desde ahí esa parte de, pues, porque sí, ¿no? Lo refieren cuando lo volvemos a tocar el tema, como con esa mirada de, mi mamá me dice, ¿no? ¿Y por qué yo no hice en su momento como de ver a lo mejor lo que ahorita llamamos de delegación escolar, como gente que supervisores, rector, cosas más allá, ¿no? Para poder tener esos alcances, más sin embargo solamente lo menciona como el de por qué no lo hicimos, pero nunca fue decir no vas, sino tienes que estar dentro de esa parte escolar. Y pues creo que son sí enseñanzas que fue de aprender a vivir con los retos, y dentro de esos retos al día de hoy me siento pues muy bien al recordarlos. Pues sí, porque qué valor de ellos, ¿no? Y yo creo que era esa parte, o sea, al final de cuentas ellos querían prepararte para lo que te ibas a enfrentar también o a lo largo de tu vida. Y creo que, pues obvio, nadie tiene que sufrir para aprender, ni mucho menos, pero pues al final de cuentas son cosas que te constituyen a lo que eres hoy en día. Sigue tu recorrido, primaria, secundaria. También en la secundaria, tristemente, estamos en una edad donde no tenemos también conciencia de poder lastimar, del bullying, de las críticas hacia las personas, y también una edad muy rebelde, ¿no? Por todos. ¿A qué te enfrentaste en la secundaria? ¿Cómo lo viviste? Y sobre todo en esta etapa de rebeldía de muchos chicos. ¿También hubo complicaciones en tu andar en estos 3 años? Sí, fue también una etapa difícil porque, pues bueno, igual entra en juego mucha parte también de lo que es la aceptación o no de la parte social entre la edad. Y pues bueno, ahí pues fue una parte también bonita al día de hoy que lo recuerdo, porque en ese sentido creo que es un punto que también yo lo viví de manera... siempre he sido también mucho de decisiones en que me gustan, sí, quizás los retos, o que mis papás sin darse cuenta me inclinaron a esto. En secundaria mis papás optaban porque me fuera a la vanguardia, y pues no quise. Del domicilio de mis papás a la vanguardia pues es muy cercano el trayecto, y decían para poderte llevar, pero siempre me empeñé en que quería estar en la ETA. Entonces, fue el saber que tenía que desde subir un autobús para poderme llevar a la escuela, cuando había la oportunidad mi papá me llevaba, pero si no, pues yo me subía en el autobús y era irme ya a un trayecto sin mis papás, ¿no? Porque también en ese sentido siempre estuve muy acompañada. Entonces, pues bueno, ahí empieza esa parte donde digo, pues no, me empeño, y siempre fue de concederme también hasta donde yo solicitaba. Quizás como en ese sentido de mis papás, como de verme contenta, pues sí, optaron y ya, me fui a la ETA. Entonces, aunque ahí ya fue donde empecé a enfrentar esa situación de donde me sentía dependiente al final del día de la ayuda para cargar mi mochila, porque por todos los libros que cargaba pues era un peso muy grande, y en ese tiempo pues ya usaba yo los aparatos que utilizaba para poder caminar. Entonces, obviamente siempre hasta una piedrita o hasta un ligero aventón que me dieran me descontrolaba y me caía. Más sin embargo, pues ahí es en donde vivo esa parte de sentir una dependencia con mis compañeros. Hice amistad con 5 compañeras en donde entre ellas como era intercambiar de salones para las materias, pues me apoyaban a cargar mi mochila, y eso me hacía sentirme, pues sí, ahora lo veo, era dependiente de que si hoy no va fulanita de tal, y quién me va a ayudar, y sentirme en esa situación. Más sin embargo, siempre tuve el acompañamiento hasta de los compañeros, hombres. Pero llega un momento en donde viene la división de mis amistades, de mis amigas, que en ese tiempo así las consideraba, donde ya me dejaron de ayudar, se fueron separando de una en una, y entonces yo lloraba, ¿no? Porque yo decía, ¿y ahora quién me va a ayudar como para cargar mi mochila? Y porque el autobús solamente llegaba hasta la central,
Y ya de la central a mi casa pues tenía que caminar. Había una amiga que en su momento junto con otra pues igual me apoyaban, pero donde sí ya viví una parte sí es porque les molestaba mucho que yo en ese tiempo tenía pues buenas calificaciones y como que eso no les gustaba. Y en una ocasión que yo no fui porque estuve operada, mis papás llevaban mis apuntes, mis libretas, y me perdieron una libreta. Y ya por una persona de la misma escuela me dijo que ella le había tocado ver cómo me la echaron a la basura. Y pues sí, igual no me hablaban un día y de repente llegaba y sí me hablaban. Y siempre fui como de esas personas de querer estar contenta con ellas o que no se enojaran conmigo y les llevaba un detallito. Pero así viví durante mi secundaria y lo mismo, el rechazo de 2 maestros. Sí, cuando se da la parte de que me dicen de operarme, la que en ese tiempo era mi tutora de grupo, ella dice, yo veo que tú no eres una persona que dé problema en la escuela, no tenía mala conducta, tenía buenas calificaciones, entonces me dice, yo voy a hacer para que te reciban apuntes, que el día de examen solamente te dejen que lo vengas a presentar, porque en ese tiempo duré 6 meses en cama de esa cirugía. Y ella me dice, ¿no? O sea, que había que ella iba a hablar con los maestros para que recibieran mis trabajos y me permitieran estar en casa estudiando desde ahí. Y hubo un maestro que sí dijo, ¿no? Si no viene, pues conmigo no, pues no, simplemente es un alumno que no está y no hay esa opción de que yo pudiera estar. Otra maestra que igual mis papás siempre diario llevaban tareas y me mandaban apuntes. Y con esta maestra también sucedió esto de que el día que voy a presentar el examen, pues me reprueba, ¿no? Porque como no estuve presente en clases, pues no, y siempre fue con esa mirada de, pues sí, como de no aceptación por mi condición, pero a pesar de ello, pues logré terminar la secundaria. Esa parte también me la brinqué, ¿no? ¿Cómo viviste también el tema de graduarte de primaria y de secundaria? ¿Qué fue para ti? Pues es un gran logro, ¿no? A pesar de la condición que tenías, las adversidades que enfrentaste. ¿Qué recuerdas de tu graduación? Pues ya estamos en la secundaria. Claro. ¿Cómo lo viviste? De primaria creo que después de esa etapa de primer año donde fue muy difícil, las actividades que siempre se vinieron dando en primaria fueron muy gratas porque los maestros que en ese tiempo llevaban a cabo eventos o actividades siempre fue con la visión de integrarme en todo. Recuerdo, bueno, voy a hacer mención también ahorita que se retoma el tema. Participé en un desfile del 20 de noviembre y ellos me decían hasta donde tú alcances, o sea, el trayecto que alcances a caminar, porque tampoco no aguanto a caminar trayectos muy largos, entonces ellos me decían hasta donde tú alcances, y mis hermanas, que eran las que hacían ese acompañamiento, ellas iban en la banqueta para donde yo me cansara, pues ya ahí me salía. Y te menciono, siempre he sido de que me esfuerzo y tengo que, ¿no? Entonces, en esa ocasión terminé el desfile hasta el jardín. Me caí en la de Niños Héroes. Recuerdo que la calle no está, pues también tienen esa infraestructura que las calles no están de acceso fácil. Y me caí, me levanté. Recuerdo como niña, pues sentía pena de que me vieran que me caí, pero me levanté como si nada y seguí, ¿no? En lo que yo iba del desfile. Obviamente no podía yo ir haciendo actividades de tabla rítmica, ni mucho menos, pero me llevaban dirigiendo un grupo de niños que en ese tiempo iban disfrazados como de pelota. Entonces, pues yo iba ahí dirigiendo esa parte. Fue muy grato para mí esa etapa y lo agradezco al día de hoy de esos maestros que estuvieron siempre en ese acompañamiento. Y lo mismo, cuando llegó a mi graduación primaria, pues el vals y esta parte del preparativo de graduación fue muy grato porque todo lo hicieron con la adaptación en donde yo pudiera participar. Cuando bien pudieron haberme también dejado, si ellos consideraban en donde no puede, pues nada más que se presentara la entrega de papeles, sino todos los eventos siempre fueron considerados en donde yo pudiera, actividades que yo pudiera integrarme y diseñarlas al acorde de mi capacidad de movilidad. Para estar incluida. Incluida en esas actividades. Oye, mencionas la parte de una cirugía. Cuando estás en esto, ¿cuántas cirugías llevas? Y sobre todo, ¿qué diagnóstico ya tienes? Más adelante a lo mejor ya tienes un diagnóstico certero, ¿no? Porque hablamos de
que en los primeros años tal vez pues no tenía movilidad o como, pero ya después conociste que era lo que la realidad tenías. Sí, en realidad, bueno, vienen mis papás siempre nada más con un diagnóstico de pie equinovaro y luxación de cadera, tobillo y rodilla. Era como ese término, así como yo lo mencioné ahorita, era como la forma en como a mí me daban a conocer en cuanto a un expediente médico. Y pues sí, las intervenciones en total fueron 8. En el trayecto de toda mi vida fueron 8 cirugías. Las últimas fueron ya estando en una edad adolescente. Las primeras fueron desde la que te menciono a los 3 años, que me hacen mis primeras 2 cirugías. Eso fue en un hospital de Querétaro. Y ya después de ahí, pues obviamente me dieron el mismo seguimiento en Querétaro, más sin embargo, en Querétaro era de hacerme cirugías que mi pie volvía a regresar. Entonces siempre fueron intervenciones que tuve sin el éxito esperado. Y entonces mis papás decían, no, hay que buscar otra oportunidad, ¿no? Entonces hubo un momento en donde se trasladan a ellos, les dan un familiar de mi mamá, les dice, hay un hospital muy bueno en San Luis Potosí, y pues mis papás dicen, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Se acercan a ese hospital en San Luis Potosí, les dicen que yo mejoraría mucho la postura de mis pies, que podría llegar a desplazarme mucho mejor, pero que pues necesitaba de muchas cirugías y las cuales tenían un costo alto. Mis papás en su momento pensaron vender la casa para poder costear esos gastos, pero después igual ellos mismos decían, bueno, y si aún así no queda bien y requiere de más cirugías, ¿qué vamos a hacer con lo económico? Porque vamos a estar pagando renta quizás de donde vayamos después a vivir, al no tener ya la casa. Entonces eso los hace a ellos como tomar esa decisión un poco desanimados de decir no, aunque nos garantizan, no vamos a optar por esa parte. Cambian de hospital, se mueven nuevamente a Querétaro, al DIF de Querétaro, en donde en el DIF de Querétaro me valoran y les mencionan también sí de cirugías, las cuales pues igual les garantizan sí una mejora, pero que tenía que estar en terapia física diario en Querétaro. Entonces eso pues mis papás dicen va a ser difícil pues por el traslado. Entonces no se quedan en ese hospital, en la parte de lo del DIF tampoco, y regresan al Seguro Social, y de aquí me vuelven a mandar al Seguro Social de Querétaro, me vuelven a hacer una intervención de otras cirugías, donde vuelven a hacer las mismas cirugías, me vuelven a abrir, el tendón se corrige por un momento, pero regresa. Entonces vuelve a ser repetitivo el proceso en donde ellos optan por pedir el cambio hasta los hospitales de México, me pasan al Seguro Social de México, y en el de México pues obviamente también fue lo mismo, estar con el seguimiento médico, iban citas muy retiradas y la mejora pues era la misma por tiempo pequeño y regresaba. Entonces ese tiempo mis papás al final del día pues nunca desistieron, a pesar de que sabían que era la misma cirugía y regresaba, pero para esto yo ya tenía una etapa de mucho miedo. También eso me hizo ser muy dependiente mucho tiempo, por como el miedo a los hospitales, a que había momentos en donde obviamente las enfermeras era de que me arrebataban de los brazos de mi mamá y me tenían ya que llevar, y yo sentirme, y hubo una enfermera que también me recuerdo mucho, les dijo a mis papás, pues si llora ya no se las vamos a entregar, ¿no? Entonces eso me hizo tener mucho miedo de entrar a situaciones de cirugías y cosas así, más sin embargo mis papás les daba esa parte de porque yo lloraba mucho, pero aún así pues igual con todo el dolor de su corazón dijeron, tenemos que, ¿no? Y era estar en ese seguimiento médico. Y así fueron durante todos esos primeros años, hasta alrededor de, fue 11 años, que estuvimos en clínicas del Seguro Social en México, Querétaro, el hospital que les recomendaban a mis papás en San Luis Potosí, el servicio de DIF de Querétaro, y pues bueno, fue como el seguimiento que siempre llevé. Mi papá consiguió una persona, bueno, le hicieron la invitación a una persona que era dueño en ese entonces de las albercas del Entronque. Okay. El señor le dijo que pues me podían llevar diario, que él nos dejaba entrar gratis para que yo practicara lo de hidroterapia, aunque no era con ningún mecanismo en seguimiento de un fisioterapeuta, pero creo que me ayudó bastante porque después de eso tuve mucha mejora a nivel de mis tendones y movilidad en cuanto a todas mis piernas. Y así estuve, me dejaban entrar tarde a la primaria porque mi papá me llevaba de las 8 a las 9 de la mañana, era 1 hora diaria, y yo llegaba a la primaria a las 9, con pena, porque yo decía, es que van a decir que me quedé dormida, y mi mamá, no, pues entienden que es parte de tu seguimiento, ¿no? Y así estuve durante esas partes de mi recuperación,
en cuanto a las primeras cirugías. A los 11 años, un familiar también de mi mamá les hace mención de un hospital en la Ciudad de México, en donde es un hospital de beneficencia pública, abastecido por médicos de diferentes lugares. Y pues ellos, bueno, mis papás optan por decir, bueno, vamos a ver también esta oportunidad acá, a ver qué nos dicen. Y fuimos. Entonces, mis papás, pues sí, fuimos a la primera cita, en la cual me iban a hacer solamente, les hacen estudio socioeconómico y conocen la parte de lo que yo necesitaba para ver si me aceptan o no. Entonces, a esa edad es en donde nos mandan la carta de aceptación para yo ingresar al hospital. Y al año de que me mandan la carta, me mandan la primera cita para yo acudir ya a lo que es valoración, y ahí es en donde conozco realmente mi diagnóstico, que es artrogriposis múltiple congénita, en donde viene, pues ya nos explican qué es la falta del tendón, el músculo, desarrollo del músculo, el tendón y la formación de algunos huesos, ¿no? Entonces, en esta parte de ese diagnóstico es hasta en donde yo ya sé qué es lo que en realidad tengo, y pues ya a partir de ahí es que se inicia el seguimiento médico para cirugías, en donde ya con las cirugías pues nos garantizan el que yo pueda dejar de usar los aparatos y que mi pie va a tener ya una postura más correcta, y de manera donde ya mi planta ahora sí va a ser más firme. Bueno, pasé de hablar también de esa parte en donde todo el tiempo fue estar sujeta a callos que se me hacían en la parte posterior del pie, en donde había días que si no iba ni a la escuela porque eran callosidades completamente grandes, hasta de 8 o 10 centímetros, y que me lastimaban mucho. Entonces todos mis zapatos ortopédicos que estaban colocados en los aparatos tenían que ponérmeles algodón para que pudiera pues sostener un poco de lo que era el callo. Me dolían bastante, y había días en que sí totalmente me limitaban al grado de no ir a la escuela por esta razón. Esto fue en primaria y parte de secundaria. Bien, decides, antes se pensaba o se imaginaba, y yo sé que no es tu caso y todo lo que nos has platicado, tus papás siempre luchando porque estuvieras mejor, porque lograras incorporarte en el tema de poder caminar mejor, cirugías, buscándole aquí y allá. Pero antes muchas personas parecía, o familias, parecía que una persona con una discapacidad pues iba a terminar pidiendo dinero en los semáforos, en los topes, o sea, como que ese era el destino marcado para muchas personas, lamentablemente. Decides estudiar psicología clínica. ¿Cómo llega a ti? ¿Cuál fue el primer contacto para decir, pues bueno, yo quiero ser una profesionista? Porque pues al final de cuentas mencionabas también la parte, en tus calificaciones pues no había ningún detalle, siempre de las mejores. ¿Cuál es ese acercamiento para poder profesionalizarte ya? Pues bueno, en este caso considero que desde el impacto que tuve con la psicóloga del DIF, en donde ella hace mención de que mi discapacidad no tenía nada que ver, o mi condición, para que yo pudiera estar en una escuela como los demás niños, desde ahí fue esa visión de yo querer llegar a ser como niños. Cuando entra la parte de que ¿qué quieres ser de más grande? ¿No? Era el decir, yo quiero ser psicóloga. Y también fue en un momento el de yo quiero ser maestra, porque yo decía, bueno, pues quizás no ver esa parte de lo que yo viví en su primer momento, eran las dos áreas que me llamaban la atención. Ya cuando en secundaria tengo también esta situación con las compañeras y con lo que fueron los maestros, tuve mucho acercamiento con la trabajadora social de ese tiempo, y también ella pues como que me decía, es que el área de psicología es un área bonita, y no recuerdo por qué platicaba conmigo esto, pero pues yo ya traía como en mente desde la primera experiencia que tuve con esta psicóloga, y de ahí es que empezó como a forjarse en mí esa idea de yo quiero ser una psicóloga, ¿no? Ya cuando llego a la prepa, que también es una etapa que también me dejó marcado ahí un suceso con un maestro, porque él pedía que me aplaudieran mis compañeros cuando me sacaba un 10. Como el de que en una ocasión, recuerdo, fue un examen donde me saco un 10 y les pide en su momento un aplauso por mi calificación, y pues se me hizo algo pues grosero de su parte, porque yo decía, no soy la única de 10,
pero ya hizo la mención después, ¿no? Como que mi condición no era, quizás lo vio desde ese sentido en donde por tener yo una discapacidad, ya no usaba en ese tiempo aparatos, ya me habían operado, ya me habían retirado los dos, pero pues obviamente la forma de mi caminar siempre ha sido algo que ha sido observable y es notorio que tengo una discapacidad. Entonces era como el ver que si tengo una discapacidad, pues me brindaran un aplauso porque mi capacidad no la consideraba como para un 10. Claro. ¿No? De hecho, con ese maestro hubo dos viajes, perdón, a Querétaro, y en el primero me negó mucho el que yo pudiera ir. Me dijo, es que tú no puedes, tú no vas a aguantar, es que voy a caminar mucho, o sea, pero su manera de decirlo no era con ese sentido de realmente sentir que por empatía lo estaba compartiendo, sino era un desagrado con la forma en cómo me lo expresaba. Más sin embargo, siempre fue de, pues hasta donde yo aguante yo voy, ¿no? Y me fui, a lo mejor le hice el viaje pesado a él, quiero pensar, pero decidí ir y al segundo ya no me hizo la parte de negarme, nada más me dijo, pues si vas a ir, pues te espero tal día con el pago y fueron 2 viajes a los que fui con ese mismo maestro y al final del semestre nos pidieron que lo evaluáramos. Entonces, en la evaluación que yo hago o respecto a él, pues yo no lo pongo como anónimo, yo le pongo mi nombre, situación que hace que me mande llamar la directora de la institución y me dice que qué estaba pasando, que yo nunca pues daba problema de nada. Y pues ya ahí le dije que en realidad yo no estaba conforme a esta situación y cómo me había hecho sentir esta persona y que pues igual yo no tenía problema en que de hecho me pudieran sentar ahí con él como para aclarar el tema. Y pues bueno, al final del día el maestro ya no volvió a darnos clase. Desconozco si fue alguna situación ya de él, pero a mí me inspiró mucho a perderle el miedo, a sentir que alguien puede llegar y hacerme sentir como que esa parte limitante de una discapacidad tenía que ser marcada o vista desde otra manera. Y a partir de ahí, pues también al día de hoy es una experiencia grata, pero que en su momento también me afectó. Claro, pues al final de cuentas viviste rodeado de personas insensibles, poco empáticas, que te ponían al borde, a pesar de vivir tu discapacidad, pues también de poder renunciar a la escuela, decir ya no quiero ir o distintas situaciones. Ay, perdón. Sí. Sí, justamente desde ahí es donde entro, como a esa parte del acercamiento con la psicología, porque en esa parte de la prepa tuve diferentes, porque estudié el área de técnico administrativo en informática, entonces tuvimos carrera, el acompañamiento de la prepa fue de diferentes materias y entre ellas llevé psicología. Okay. En donde fue como esa parte de reafirmar que sí era una carrera que me gustaba y pues bueno, el decir yo tengo mucho que ofrecerle a la gente que esté en una situación similar a la mía y porque creo que siempre me dijeron que era muy buena para escuchar, quizás me creí esa parte y también me llevó a decir sí quiero ser psicóloga y pues bueno, fue la parte que me llevó hasta la licenciatura de psicología clínica, que fue en lo que terminé como tal mi carrera. Pero para esto también mis papás siempre el acompañamiento, entre ellos fue que quería irme a estudiar fuera. Mi primera opción fue pensar en irme a León. Okay. Allá tengo mucha familia y pues mis papás decían como de poderme acomodar ahí con ellos. A la vez que me decían, pero el transporte allá quizás no lo vas a poder usar porque pues son ciudades que van muy rápido, subirte hasta un autobús, al transporte de allá y que como esa parte, ¿no? Más sin embargo me llevaron a ver la escuela, me llevaron a conocer y decir, pues sí, ¿no? ¿Quieres estudiar? Te vamos a apoyar. Para esto igual yo misma sentí como esa desilusión en mí de decir y sí, de verdad no puedo porque pues sí, el vivir de una ciudad chica con limitantes aquí en el lugar donde yo soy, ir a vivirlo en otro lugar quizás no iba a poder, más sin embargo hasta comprar mi maleta y todo. Pero al final desistí, opté por decirles, bueno, y si me voy a Querétaro, me llevaron a ver una escuela de Querétaro y en Querétaro pues también la escuela estaba en un cerrito, entonces y con mucho empedrado, algo que no podría después yo transitar y decidí yo misma en eso, quizás me faltó ahí sí un poco más de decir lo voy a lograr y me voy a quedar acá, pues no, a lo mejor ahí sí me faltó esa parte más, sin embargo lo logré aquí en San Luis, aquí terminé la licenciatura en psicología clínica
Y pues es la parte que digo, mis papás siempre estuvieron ahí detrás apoyándome en las decisiones que yo quisiera en cuanto a un crecimiento personal y orientarme y llevarme hasta ahí. Al día de hoy recuerdo que también hubo cosas desde, a lo mejor retomando un poco de mi infancia de manera muy breve, tuve unas vecinas que fueron siempre como ese inspirador de que recuerdo la primera vez que me colocaron los aparatos, me caía porque yo no sabía caminar. Entonces yo lloraba, me senté a llorar ahí en la puerta de mi casa porque yo decía no puedo caminar, después de que obviamente venía como pues sí arrastrándome y mis papás optan por que me pongan esos aparatos que eran muy costosos en aquel entonces, me siento a llorar y digo no puedo caminar. Entonces para esto salió una vecina y más grande que yo por 3 años, no, por 2 años, y me dice, ¿cómo que no vas a poder? Claro que tú vas a poder. Pues me agarró, me pegó hacia ella y me llevaba detenida arriba de sus pies, un pie y otro pie. Bueno, con ella fue con la que dije, pues sí, tuve que soltarme ya esa parte porque siempre fueron de buscarle. Eran juegos también desde que me subieron a unos zancos de los de bote y era de tú puedes andar en él. Los Reyes me trajeron en un momento un patín del diablo porque yo quería un patín y también me lo trajeron y yo lloraba porque decía no puedo, ¿no? Mis hermanos siempre estuvieron ahí, es un hermano mayor y 2 hermanas y decían pues sí puedes, pero ellos lo hacían por mí, entonces me hacían que yo pudiera disfrutar esos momentos, pero siempre como en ese acompañamiento. Entonces estas vecinas, ellas optaron por esa parte de que no, tú puedes y me hacían creer en realidad que sí podía y me soltaban al grado de que ya después hay un vecino que hasta el día de hoy recuerda mucho cómo volé un tope de por la casa, me caí del patín, pero me paré y rápido seguí con mi patín, ¿no? Entonces siempre sí también fue ese impulso que tuve por parte de ellas para hacer muchas cosas, respaldada porque mis papás, obviamente ahora que soy mamá yo lo entiendo que sí, como papás y familia te procuran y no quieren que te suceda nada, que por eso era el de no, porque te va a pasar, pero aún así, pues siempre fue como el de lo que ella quiera hacer, pues era como el vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, a pesar de los golpes que se meten. Claro. Y qué bonito, ¿no? También que tus vecinas tuvieran esa parte de integrarte y decir tú puedes y aunque te caigas, te levantas y esa integración que hace mucha falta. ¿A qué edad y cómo viviste la experiencia de que te quitan ya los aparatos y puedes tener ya movilidad propia y cómo lo viviste esta parte? Fue muy grato porque pues era un deseo que siempre tuve desde niña, el hecho de yo poder usar zapatos como los usaban todos los demás. Eso sí fue algo que añoré durante toda mi primaria. Yo veía que mis compañeros estrenaban zapatos, tenis, pues el zapato que les gustaba porque eran de llevar vestido, y yo no, yo siempre era usar mis aparatos con el zapato ortopédico que llevan ya incluido ahí. Y entonces ya cuando empiezo a que los dejo los aparatos, pues para mí fue un logro enorme. Tenía mucho miedo, recuerdo, porque yo sentía que me iba a caer, porque yo sentía que la fuerza la hacían mis aparatos, no mis piernas. Entonces sí tuve miedo de empezar a caminar, pero recuerdo que dentro de ese miedo también sentía la emoción de que lo iba a poder hacer ahora por mí sola, sin apoyo de nada. Ajá. Y el poder usar zapatos que yo quisiera. Y los primeros zapatos que tuve fueron unos que mi hermana me encargó en un catálogo y me los dieron como regalo el día que salí del hospital. Entonces, fue la primera vez que ya tuve zapatos a gusto mío y que eran zapatos diferentes. Sin embargo, pues bueno, hasta el día de hoy sigo usando una férula que me ayuda a hacer fuerza todavía en mi pie, porque no tengo la fuerza en el tobillo. Pero pues ahorita sí ya puedo usar zapatos, pues hasta cierto punto de los que yo quiero, porque hay algunos que por más que intente no me entra la férula, okay. Pero sí fue la emoción más grande, el saber que pues fue con muchos esfuerzos el poder llegar a caminar por mí sola, sin apoyo de nada, de aparatos, de... Algo externo a ti. Algo externo a mí, exacto.
Oye, terminas tu carrera de psicología. ¿Cuál es el primer? Ahorita sé que tienes 10 años como funcionario público, pero ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo buscas también? ¿Y cómo es ese reto, no? De buscar la oportunidad ya en el tema laboral. Se te cierran puertas, inmediatamente puedes lograr trabajar y ejercer eso que tanto añorabas, el poder ayudar a las personas. Sí, antes de tener mi primer empleo como psicóloga, también duré 2 años de salir de prepa a lo que fue la licenciatura y estuve trabajando en diferentes lugares, en tiendas, en empleos de unos familiares. Y pues igual en ese tiempo yo me desplazaba por mí sola en microbús, me movía a ir a buscar, a llegar al lugar de trabajo o me iba caminando. Ya cuando ingreso a lo que fue mi primer área laboral en cuanto al área psicológica, fue una área laboral, pero le consideraban beca en lo que fue la prepa oficial, cubriendo el área del psicopedagógico. Ahí duré 6 meses solamente, que era lo que duraba el apoyo económico de beca, pero ya pues con un perfil un poquito ya más en un sentido encaminado a lo laboral. Claro. Y de manera social yo durante un año estuve trabajando con personas en la comunidad de Los Dolores, ofreciéndoles terapia de manera grupal, pero eso lo hice totalmente con un sentido social, sin una integración económica, pero considerando que me forjara en la misma área del ámbito psicológico. Cuando terminó la oportunidad de la beca de la prepa oficial, tengo conocimiento de que estaban abriendo una oportunidad laboral en DIF para un programa que estaba trabajándose en ese tiempo. No recuerdo cómo se llama el programa, pero que estaban trabajando muchos psicólogos. Entonces llevo mis papeles. Y para esto me encuentro a una persona ahí en DIF y me dicen, al parecer va a desocuparse de una área de un espacio de psicología, pues deja tus papeles, igual y cualquiera de las dos cosas, o el programa o el área. Los dejo yo sin intención de más y a los 4 días me hablan y me dicen que si me podía presentar una entrevista. Porque sí iba a estar el área desocupada del área de psicología en el área de rehabilitación, y ya de que dejé mis papeles y me contactan, pues bueno, ya a partir de ahí es que ingreso a trabajar a DIF y pues es ahí donde actualmente me sigo desempeñando en el área de rehabilitación como psicóloga del centro. Qué bonito, ¿no? Y tener esa posibilidad, como tú lo mencionas, de poder tener ese acercamiento con las personas, ayudarlas, guiarlas. Pues ha de ser muy gratificante, ¿no? Todo ese esfuerzo. Yo no sé si volteas a ver de repente esa niña de primaria, de las dificultades que tuvo, de lo bonito que también vivió cuando ya hubo esa integración, después la secundaria, también lo complicado, lo bonito, preparatoria, y poder hacer y ejercer lo que te dedicas, pues ha de ser muy bonito, ¿no? Voltear a ver atrás. Sí, es una parte muy satisfactoria, porque al final del día estoy trabajando con el contexto más cercano a lo que yo he vivido, que es el área del crecimiento personal, desde el creer en ellos y el saber que la vida no te limita por una discapacidad, sino entender que en realidad los obstáculos o la manera más limitante es lo que uno mismo se ha llegado a creer. La situación de todo lo que yo en su momento llegué a vivir, quizás sí, me forjó y me ha venido haciendo una persona con miedos en algunas áreas, más sin embargo también yo misma me reto de que tengo que poder, y pues nunca faltan los aplausos de la gente que está alrededor de mí diciéndome tú puedes. Y al día de hoy el de estar yo haciendo esa labor con las personas a quienes me toca atender desde el ámbito psicológico me ha sido muy gratificante. He tenido experiencias desde papás que llegan con niños en una situación o condición de vida que también marca una historia, y muchas de ellas me he puesto en el lugar de esos papás, y también entendiendo desde la visión de mis papás, pero también en el sentido de que yo me convierta en una inspiración a decirles yo pude hacerlo, y que vean que se puede realmente pues lograr mucho si ellos como papás aportan esa creencia del ver que en sus hijos va a haber una mejoría por el hecho de los servicios que están recibiendo desde el centro de rehabilitación hasta cirugías que tienen que enfrentar y experiencias que se vienen por delante. Y al día de hoy, pues sí, es muy, muy gratificante también, a veces hasta el orientar
el no quedarse ahí nada más el paciente como tal, sino el poder ofrecerles la oportunidad de que su visión de ellos vaya más allá de lo que los demás digan, sino lo que tú realmente quieres para ti o lo que esperas para el que tienes a tu cargo. Qué bonito que, pues sí, esa lección, ¿no? Al final de cuentas, ahí sí resulta y ahí sí es una total realidad la empatía, ¿no? Tu parte a lo mejor poder conocer a una familia que tiene una persona con alguna condición y pues al final de cuentas también ves ese reflejo en ti de tus papás, ¿no? La preocupación o el cómo le vamos a hacer o para dónde vamos. Entonces qué bonito también poder aportar tú desde esa realidad de la empatía porque tú lo viviste y con tus papás. Mencionabas hace poquito, pues tienes un pequeñito de 2 años y medio. ¿Cómo fue para ti este proceso de gestación? Tienes a tu pareja que es un gran hombre, que desde que lo conocí siempre también apoyándote en todo momento. ¿Puedes platicarnos en esta etapa de tu vida cómo lo vives con él, el tema de tu embarazo? Y por aquí anda su pequeñito de 2 años y medio corriendo. Qué bonito, ¿no? Pero creo que al final de cuentas también son miedos, son inseguridades de decir, pues no sé si en algún momento llegaste a pensar también la parte de si mi hijo nace con esta condición o cómo fue todo este proceso para ti. Sí, yo con mi pareja duré alrededor de 7 años de novios, en donde entre esas pláticas de nosotros como novios, pues surgía, ¿no? El de y si en algún momento nos llegamos a casar y hablar de situaciones de poder formar una familia. Me daba mucho miedo. Era un tema que me daba mucho miedo desde el contexto en donde era, y si él me conoce como novia, ¿no? En muchos aspectos de lo que eran mis alcances, pero ya el vivir conmigo una vida de pareja, el que se diera cuenta que a lo mejor hay cosas que en realidad no iba a poder hacer, me espantaba, pero pues él me lo dijo, ¿no? Si desde el momento en que estoy contigo es conocer de ti y saber de tu vida es porque sé que puedes hacer mucho. Entonces, siempre me dijo tener la idea de poder estar en una relación ya de casarnos. Y pues bueno, nos casamos, duramos sin esa parte de tener un hijo también 7 años. No se nos daba la oportunidad de ser papás. Estábamos en esa idea de que ahora sí nos vamos a hacer el estudio y ahora sí nos vamos a hacer un estudio del por qué no se puede dar un embarazo. Más sin embargo, pues el embarazo nos sorprendió. Pero antes de ello, en seguimientos que yo llevaba también médicos, hubo la mención de una doctora que nos decía el que si yo en algún momento quería tener un hijo, pues ella nos recomendaba, ¿no? Que nos hiciéramos un estudio de genética para saber si lo que yo tengo no era hereditario, ya que era algo que a mí me generaba pues angustia de yo llegar a tener un bebé con alguna condición, por el miedo al rechazo de las situaciones que ya había yo vivido. Y de que sí hay cosas que al final no se pueden hacer y quizás está la añoranza de hacerlas, pero aún así era una situación que me llenaba de mucho miedo. Esta doctora nos sugiere el estudio genético y mi pareja me dice, ¿no? Como tú elijas, yo te voy a apoyar. Si tú dices que te lo haces, pues te lo haces, está bien. Si dices que no, dijo, a mí no me espanta, porque yo sé que tú serías una muy buena maestra. Eres quien le va a enseñar cómo se enfrenta la vida con las condiciones que tú llegaste a tener. Pues fue un tema que se quedó así, nunca lo abordamos, así de decir sí me lo hago. No, porque solamente posponíamos para empezar, pues nos vamos a hacer un estudio para ver si vamos a poder ser papás, porque ya teníamos tiempo juntos y no se daba. Nos sorprende el embarazo y es ahí en donde empiezo a vivir como ese sentido del miedo, a decir, y si viene con alguna situación de alguna condición, y pensaba en ese panorama y me decía él, no te preocupes, o sea, si está, pues vamos a enfrentarlo, ¿no? Y lo que se tenga que hacer. Entonces siempre fue ese respaldo también de parte de él a no tenerle miedo a un hijo que llegara a tener una condición como la mía, porque yo hasta hoy día desconozco si es genético o no, porque no me he hecho ningún estudio. Al parecer mencionan que no, los médicos que en su momento me llegaron a ver, porque mi mamá también tuvo un tumor en el tiempo en que estuvo mi embarazo. Entonces ellos mencionan que la malformación viene desde el tumor que mi mamá tenía en uno de los ovarios. Entonces de ahí es que no se consideraba como tal genético, pero obviamente me generaba la duda, ¿no? Hasta hoy día, de no sé si es algo genético o no, pero en mi hijo no se dio. Pero sí lo viví con mucho miedo.
hasta que el médico con quien me empiezo a atender el embarazo nos refiere a una atención con médico fetal para poder descartar o establecer un diagnóstico que pudiera llegar a tener mi bebé, y también nos ofrecía, ¿no?, la oportunidad del médico fetal ya de hablarnos sobre el contexto de que ahorita, al día de hoy, la medicina ha avanzado tanto que hay cirugías que se pueden hacer desde el vientre, y que esto corrige pues mucho la condición de vida de un bebé. Pues igual en el primer estudio que tuve de médico fetal me dio mucho miedo pensar en que al ver a mi bebé nos dijera que venía con algo, ¿no? Entonces sí, era esa parte era la emoción del embarazo, pero también el miedo. Más sin embargo fue siempre vivir con el gusto por ver a mi bebé. Y pues bueno, él nace, en el estudio que nos hacen, nos menciona el médico que todo venía bien, que yo no tenía de qué preocuparme, que mi bebé venía con todos sus huesitos que tenía que tener, sus pies no venían con malformación y que todo venía perfecto. Entonces, pues bueno, ya ahí como que esa angustia redució bastante, pero aún así me sentía intranquila porque mi bebé venía con restricción del crecimiento porque la placenta no le estaba pasando los nutrientes necesarios. Y de igual manera, yo al final del embarazo tuve preeclampsia. Llego al hospital con una presión muy alta y mi bebé tiene que nacer. A consecuencia de que mi presión no bajó, mi bebé tiene que nacer. Mi bebé es prematuro, nace de 7 meses y pues él se queda en incubadora porque pues igual venía con la restricción del crecimiento, no tenía el peso adecuado y pues requirió de oxígeno. De hecho, mi bebé duró, después de que nos lo dan de alta, que ya salimos del hospital con él duró 2 meses en el hospital y nosotros estuvimos con él en la ciudad de León. Y él nos lo dan de alta y duramos con él 1 año, con oxígeno en casa y con oxígeno para salir, porque traía deficiencia a nivel todavía de sus pulmones. Al día de hoy tiene 2 años, 6 meses y ya su calidad de vida es buena y es un niño muy inquieto. Me causó mucho miedo esa etapa de mi embarazo, pero ya cuando yo lo veo, pues fue la alegría más grande. Claro. Y al día de hoy lo disfruto mucho. Oye, también nos mencionabas esa parte de que fue una nueva oportunidad para ti, ¿no? Este embarazo y sobre todo ya en su etapa final, mencionabas también la parte de que se te subía la presión, de que en algún momento también el doctor te mencionó que pues se podía esperar todo, ¿no? Que inclusive podías llegar a fallecer, inclusive por el tema de tu presión. ¿Cómo fue toda esta parte? Sí, fue muy difícil. Sí lo tomo como una segunda oportunidad en mi vida, puesto que yo llego de pie totalmente, entro por mi propio pie al hospital, pero mi presión sí era una presión extremadamente alta, de 210, recuerdo, sobre 150, tengo entendido, si no es que más. Aún así no pierdo el conocimiento en ningún momento. Cuando me pasan al área de donde me van a controlar la presión, pues bueno, me ponen 2 descargas de medicamento donde mi presión no cede, no baja, y entonces el médico tratante me dice: tienes que ingresar a quirófano, a una cirugía de emergencia, porque tu bebé tiene que nacer por tu presión tan alta, él puede llegar a tener afectación, lo mismo tú. Entonces me ingresan al quirófano. Y en quirófano recuerdo que el anestesiólogo me dice que pues tenía una presión muy alta y que pues si era creyente de alguna divinidad, algún santo, pues que me encomendara, porque en realidad era una cirugía de alto riesgo en donde no sabían qué podía suceder. Durante todo el momento de la cesárea recuerdo que el médico me hacía plática y me decía como que tratando de ver qué tan consciente estaba porque mi presión no bajaba. Ya cuando nace mi bebé, me dice el anestesiólogo que la presión tenía que bajar porque mi bebé me estaba oprimiendo una parte que hacía que mi presión no bajara. Y pues bueno, ahí en el momento fue una cesárea de mucho riesgo por el hecho de la presión tan alta que no bajó. Y pues bueno, nace mi bebé, recuerdo haberlo oído llorar y el camillero que me iba a trasladar al cuarto me acercó a que le tocara su manita. Porque yo no lo pude tener cerca de mí y me mandan a una área de a lo que era la recuperación, pero para esto mi presión seguía igual, alta, por lo cual me tienen que trasladar
a León para que me dieran tratamiento de que mi presión bajara. Y también ahí fue una etapa difícil porque me tocó esta parte todavía del COVID. Entonces yo entro sin COVID al hospital y me mandan por error a una parte al hospital de León, al que era especialmente para COVID. Y pues me reciben en el área de COVID, en donde están todos los entubados, cuando yo no llevaba COVID. Entonces yo no tengo ya contacto con nadie de mi familia, no pudieron hacer el traslado con ningún acompañante, me fui sola y ya no volví. Yo desde el día que entré al hospital no volví a saber de nadie de mi familia hasta el segundo día. Y eso, porque en el hospital del IMSS, en donde me mandan, en donde me dejan en el área de entubados, llega una persona y me dice, un enfermero, y me dice que por qué llegué a esa área, y le digo, pues no sé, me mandaron de San Luis para acá. Entonces revisa mi expediente y me dice, a ver, ¿qué dicen los doctores? Fue lo único que me dijo. Uh-huh. Pero obviamente era el área que no estaba tan visitada por ni enfermeras ni médicos, por ser el área más restringida de COVID. Recuerdo mucho una escena de una persona a quien entubaban en ese momento y yo llena de miedo y mi presión alta. Entonces llega una doctora y me dice igual que qué estaba haciendo ahí. Le dije, no sé, desconozco. Pues me mandaron de San Luis y me dice, pero te falta respiración o algo. No, nada. Bueno, no paso de ahí hasta que llega un médico y me dice que qué estaba haciendo en ese espacio, y ya le digo, no, lo mismo, me mandaron, no sé. Sí. Entonces me checa y me dice, traes tu presión altísima, dice, y si tú no te nos vas por la presión, te nos vas a ir porque te vas a contagiar de COVID. Si tú no traes COVID, voy a pedir que autoricen tu cambio a otra sala. Pero para eso ya habían pasado 7 horas y yo ahí en esa área de COVID en donde estaban todos los entubados. Y este médico, pues bueno, autoriza que me suban a otro piso, y en el otro piso pues es en donde duré 6 días hospitalizada. Pero mi presión no bajaba, mi presión seguía altísima. Y pues hubo doctores que me decían que en cualquier momento me podía dar un infarto o un derrame cerebral. De hecho, ya el último tratamiento que tuve ahí dentro de esos días de hospitalización fue con el médico en medicina intensiva, en terapia intensiva, y él me dijo, pues te voy a dar este medicamento esperando que tu presión baje, y si no voy a pedir que te manden para el piso de medicina de terapia intensiva, porque en cualquier momento es lo que puede suceder contigo. Entonces estuve ahí, favoreció bastante el tratamiento que él me dio, mi presión empezó a bajar y fue la forma en cómo me dieron de alta. Pero sí siento que fue un momento muy, muy difícil también esa parte, claro, porque yo tenía mucho miedo, yo lloraba diario. Mi esposo estuvo en ese acompañamiento, siempre ha estado, y en ese acompañamiento estuvo mucho más entregado a mí, viviendo conmigo esa etapa de donde él me daba el ánimo. Ahora entiendo que él sacó fuerza no sé de dónde, porque era el ver a su hijo en un estado de cuidados intensivos, y verme a mí, claro que no fue nada fácil, más sin embargo siempre estuvo. Sí, creo que ha sido un apoyo fundamental en tu vida, ¿no? Te decía, desde que te conocí, se ve el amor que te tiene, el que siempre está para ti en todo momento. ¿Qué representa él también para ti, para tu familia, para tu pequeño? Porque pues también con el tema de tu discapacidad, de tu condición, pues también el tema de la crianza de un pequeño, pues se necesita de ese respaldo, ¿no? Y creo que con él has podido lograr todo eso. Sí, con él he podido lograr muchas etapas en mi vida que jamás creí poderlas vivir. Entre ellas el creer que hay alguien que pudo ver en mí no una persona con discapacidad, sino el que soy una mujer como cualquier otra mujer, y que dentro de la cuestión emocional tengo mucho que ofrecer. El creer en mí, el ver en mí el que puedo hacer mucho, el verme al grado de verme para compartir con él una vida y dar la vida para un hijo que es hijo pues de los dos, pero que en realidad es esa parte donde hasta esa parte de mirar en mí pues ha sido muy gratificante, ha sido alguien que me ha llenado en mucho, me ha dado seguridad en muchas cosas. Y el acompañamiento que he tenido para con él ha sido muy favorable, porque también igual siempre ha sido de si tú quieres, es impulsarme y el decirme vamos a lograrlo,
y el saber que lo hemos estado haciendo bien. Muchas gracias. Ese acompañamiento que llevé con él durante el tiempo de esa estancia, para mis papás, me brinco esa parte, para mis papás ha sido yo creo que también muy gratificante el ver que hay alguien en la vida de su hija, de ellos, que me ha dado pues ese amor que también, así como ellos me lo dieron, me lo ha podido dar él, ese acompañamiento, esa parte de creer que me he podido desenvolver en todos los aspectos al grado de ser esposa, ama de casa y pues una mujer completa hasta para tener un hijo. Pues para mis papás también ha sido lo máximo. Le tienen también mucho cariño, mucho amor a él, y pues para mí, pues ni se diga, ¿no? Es la parte más importante en mi vida ahora también con mi hijo, y me ha impulsado a mucho. Claro, o sea, el acompañamiento que he llevado con él, el decirme yo te voy a acompañar, el de vamos a hacerlo, el que siempre ha sido ese sostén que he necesitado y me da muchos ánimos. Y refiero nuevamente, no sé dónde guarda él esa parte de decir, a lo mejor también tengo miedo, pero el enfrentarlo y decir, aquí estamos, porque sí, me dio mucho ánimo del tiempo que estuve en el hospital. Él era el que me decía, o sea, todo va a estar bien, y creer en que así fuera. Después de que salgo del hospital de lo de mi bebé, duré 1 año donde me daban crisis de ansiedad en las noches, y mi crisis de ansiedad era acompañada de llanto, okay, de la nada, así, de despertar llorando y tener miedo a morir. Así fue como un miedo muy, muy, muy marcado durante ese primer año de mi bebé, en donde era de sentir que me faltaba la respiración y sentir que yo me iba a morir y que mi bebé se iba a quedar, y entonces era el estar conmigo desvelándose mientras mi crisis pasaba, porque igual quedé descompensada en mi presión, se me subía de repente y cosas así. Entonces sí fue muy, muy difícil esa etapa. Por tampoco una cuestión médica, pues no fue bien el procedimiento que me dieron en el hospital, pero me lo marcaron que tenía que salir con un método anticonceptivo. Entonces me colocaron un implante, y ya después de que pasó casi 1 año me atendí y me dijeron que eso era lo que me estaba haciendo que mi presión siguiera elevada y que también esto generara mis estados de ansiedad. Más aparte todo lo que ya había venido viviendo durante el último momento del embarazo, fue un detonante que generó ese estado de ansiedad en mí, y él fue quien estuvo acompañándome en todo ese proceso, en el que vivimos hasta el día de hoy, porque en realidad en el cuidado de nuestro hijo, pues lo hacemos los dos, pero en realidad es él el que tiene que hacer mucho más actividad con él, de poderlo cargar y hacer cosas que de momento yo puedo hacer, pero por periodos cortos. Claro, al final de cuentas eres una mujer increíble y creo que merecías un hombre extraordinario con él. Con la llegada de él tu vida pues cambió por completo, ¿no? También claro, tener ese respaldo y qué bonito, ¿no? El poder ver todo el amor que te tiene, y ahora tener a su hijo, todo ese amor entre ustedes dos pues está ahí en su pequeño, de verdad. Muchas gracias por compartirnos tu historia de vida. Ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que nos está viendo en este momento y que tal vez está enfrentando el tema por primera vez? O sea, más bien, a lo mejor es una familia que viene su hijo o se da cuenta que tiene una discapacidad, o alguna persona, te decía, en algún punto de nuestra vida pues podemos lamentablemente tener un accidente y a lo mejor no nacer con una condición, pero sí enfrentarnos a ella. ¿Tú qué le dirías a una persona con todo esto que has vivido, con lo que nos has comentado, con el amor de tus papás, siempre buscando el que estuvieras bien, pero a lo que te enfrentas, que tú lo sabes y que también temías que tu hijo llegara a vivirlo? ¿Qué le dirías a una persona que está enfrentando esta realidad? ¿Qué le aconsejarías? Pues bueno, en una parte muy personal le sugiero, o mi consejo es el que no hay que limitarse por lo que no se puede hacer, sino descubrir qué herramientas tienes a los lados para poder lograr el objetivo de lo que en realidad te motiva, y saber que si no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Demostrar esa parte de que la capacidad no va en una cuestión ni física, tampoco ni en lo intelectual, sino que es en esa esencia de lo que realmente como personas podemos llegar a ser, y que con miedo también hay que enfrentar las situaciones.
Claro. Porque si nos detenemos es la parte que hace que muchas veces no queramos salir a que la gente nos conozca, incluso a dudar de hasta dónde podemos avanzar. Si alguien quisiera, al ver tu historia y que te conozca por primera vez y diga, "Oh, quisiera yo poder acercarme a ella, recibir a lo mejor el tema de tu profesión en esta atención psicológica, ¿cómo pueden contactarse contigo? ¿Dónde se pueden dirigir para esta parte?" Ajá, pues bueno, ahorita como tal, de manera particular no tengo atenciones por el cuidado y el tema de mi hijo, pero en el centro de rehabilitación de lo que es la institución de DIF, es en donde yo me encuentro, en el área de rehabilitación, y soy la psicóloga del centro, en donde con esta finalidad de poder dar atención en esta área en cuanto a una recuperación por discapacidad o ámbitos específicos a estos, orientados a esto, pues ahí me pueden encontrar. Estoy ahí de lunes a viernes y el horario laboral es de 8 a 4, en donde me pueden contactar. Ahorita por es el único medio en donde estoy pues abordando el tema. ¿Qué se viene para ti? ¿Qué proyectos tienes algo ahí en mente? Pues tu pequeñito al final de cuentas requiere también muchísima atención, que también limita Claro. esa parte pero creo que ese acompañamiento con él y con tu pareja. Pero ¿tienes algún proyecto que tienes en mente? Pues bueno, como tal, en su momento también vengo de familia y de padres comerciantes, Okay. Entonces pues es un área que también en algún momento nos gustaría como pareja abarcar, el volver a tener un negocio propio. Definido no tenemos ahorita nada, pero es como un proyecto que tenemos que lo pudiéramos llegar a lograr en algún periodo no tan largo. Y pues bueno, de manera también personal es como trabajar más en el aspecto de algún proyecto con discapacidad, porque en realidad en infraestructura, retomando el tema de la infraestructura, es algo que requiere bastante visión, y que en realidad, no sé, diseñar esta parte y tocar puertas para que esto se logre. Porque si la discapacidad no ha sido vista de manera social con una amplitud, es porque hay contextos que no nos dejan desenvolvernos. Y pues yo sé, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí empezar a ser el primer eslabón para que podamos insistir en una mejora. Y sobre todo también generar ese impacto tal vez en el tema escolar, en las escuelas, ¿no? Ver si de verdad ya se tienen ese tipo de condiciones para alguna persona que esté en muletas, que esté en silla de ruedas, porque mencionamos esa parte, nada que ver el tema físico con lo cognitivo, y ojalá, porque pues sabemos que a nivel mundial, ¿no? La infraestructura de las calles, de las ciudades, pues no tienen todavía ese nivel de respaldo para una persona que llegara a tener esta situación. Esperemos las escuelas, y sobre todo en México, en Guanajuato y aquí en San Luis de la Paz, estén trabajando en verdad esa parte y esté más completa lo que tú te enfrentaste, que también es el tema de los maestros. Esa capacitación también que se requiere, Claro. ¿no? Por lo que tú viviste. Yo no me imagino que en estos tiempos una persona con discapacidad esté viviendo el tema de la discriminación por parte de sus propios profesores. Pues bueno, de alguna manera en el acercamiento de lo que tengo como atención en el centro de rehabilitación, yo también quisiera atreverme a pensar que a estos tiempos no se dan este tipo de situaciones, pero como sí me toca también atender el área educativa en contexto de valoraciones psicológicas para poderlos integrar con ciertas condiciones a sus niveles educativos, pues también me encuentro con Sí. estas historias en donde a esta actualidad los maestros, hay muchos que todavía están cerrados a esa integración o a esa participación de personas con una condición. Entonces sí, desde el impacto educativo aún todavía Falta mucho por existe mucho esa limitante. Y en los espacios de las instituciones también no están todavía adecuadas a las necesidades. Y es algo en lo que tenemos que trabajar bastante. Y te menciono de manera personal, es algo que me gustaría poder llegar a abarcar en algún momento, quizás no por una institución que me respalde, sino desde un proyecto personal en donde pudiéramos hacer ese acercamiento y esa empatía. Entre ellos, ahorita lo que te puedo compartir de manera breve, muy reciente, es lo que se está dando en cuanto al tema del el poder asistir a una feria. No hay espacios destinados a personas con discapacidad, y desde mi limitante aún en marcha sé que puedo hacerlo, acompañada gracias de mi esposo, sujetada de su brazo,
ir enfrentando el camino entre las piedras y cosas así, pero porque el gusto por querer hacerlo me lleva a que lo intente. Más sin embargo, sí, una silla de ruedas en algunos espacios no funciona, no es servicial, y considero desde el momento en que te bajas de un vehículo y no es un lugar adaptado, no hay ese espacio, no hay esa apertura a creer que tú eres alguien que también puedes venir a disfrutar de eventos como estos. Y desde ese enfoque es algo que a mí me gustaría mucho poder llegar a aterrizar en algún momento. Pues sí, lamentablemente, si nos ponemos a analizar, a ver los espacios también que existen para una persona con discapacidad y de repente se estaciona una persona que Claro. no lo requiere, pues hablamos de ese respeto, ¿no?, que se debe de tener, de esa empatía y sobre todo ese nivel de conciencia que debemos de tener como seres humanos. Sí, estamos muy atrasados, lo mencionas. Playas también es bien complicado. Creo que hay una playa que ya cuenta con el ya espacio. cuenta con el espacio, con todo lo necesario para una persona en silla de ruedas, con alguna discapacidad, pero sí vamos muy, muy atrasados. Yo quiero agradecerte, en verdad, que te hayas dado el tiempo de contar nuestra historia inspiradora, sin duda alguna. Yo siempre lo he mencionado, no me equivoco con las personas que vienen conmigo. Gracias por tener esa apertura, porque de repente también no es fácil pararte en las cámaras y platicar, pero yo sé que con esta historia, y siempre lo he mencionado, llegamos a inspirar, así sea una persona, ya ganamos. Y de verdad que eres una guerrera, eres una mujer que ha luchado siempre y sobre todo rodeada de grandes ángeles, que de repente llegó a tu vida gente que de verdad pareciera que no tiene corazón, como tus maestros, como estas personas, pero que también llegaron muchas personas a brindarte ese apoyo y que sin duda alguna te han constituido a lo que eres hoy, una profesionista, una gran madre de familia, una gran esposa. ¿Alguien más que nos falte que quieras agradecerle? Mencionaste a tus papás, a tu esposo, pero alguien que quieras darte la oportunidad. Pues sí, mis hermanas, mi hermano, mis hermanas, pues también que siempre estuvieron en ese acompañamiento de, pues creo yo que desde esperar el tiempo de mis papás, porque el hecho de que mis papás estuvieran dedicados a mis cuidados, a mis asistencias médicas, al final del día se convierte en un descuido para ellos, y considero que lo vivieron de una manera, quizás a una edad no madura, pero que lo tomaron con esa madurez de entender que mis papás no era que me prefirieran o no era que me quisieran más, que por eso pasaban más tiempo conmigo, sino en la mejoría de mi calidad de vida, y agradecerles a ellos también este acompañamiento. La verdad, lo que he venido haciendo, lo que soy al día de hoy, es gracias a ese sostén familiar y a la estructura que se convirtió después en mi familia, que es la familia de mi esposo y a mi esposo, porque en realidad son los que me han dado esa oportunidad de crecer. Y claro, lo decías tú y a lo mejor era algo que se me pasaba para hacer de esta parte final. Las personas que en su momento me hicieron dudar de mí o me hicieron llegarme a sentir así, tal cual el rechazo, pues no se dieron cuenta de que me dieron herramientas para el día de hoy voltear a verlas con agradecimiento, porque fueron obstáculos que viví, los enfrenté, lloré mucho, pero que al día de hoy me hacen ser la persona en la que me he convertido, y que es muy grato y muy gratificante el que ahora que estoy de este lado del área profesional me ha tocado tener el acercamiento con más de alguno de estas personas que en su momento me hicieron tener ese sentido de, pues, de rechazo, a lo mejor inconsciente, hacia mí misma, y que ahora me toca darles un servicio. Es muy gratificante. Dentro de ello también el voltear a ver a las personas con la oportunidad de que no saben cómo convivir con una persona con discapacidad, no tanto por rechazo, sino por el miedo. Okay. Y saber que desde su miedo se convierten en alguien que te hacen sentir rechazado, más sin embargo el miedo a no saber cómo se trata una discapacidad es lo que los hace actuar así. Entonces me quedo con esa gran satisfacción y el agradecimiento a esta parte que de lo malo me hicieron ver que en realidad tengo mucho que ofrecerle a los demás, y en lo personal pues hacerme creer a mí misma en que lo puedo lograr. Oye, pues ahí mencionas algo muy importante, ¿no? El cómo tratar a una persona con discapacidad. Creo que tendremos que grabar otro episodio donde hablemos de todos esos temas que sin duda alguna también le aportan mucho a nuestra sociedad. Espero no sea la última vez que estés aquí sentada conmigo. Me gustaría cerrar. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra hambre de crecer? Que es así como se llama nuestro podcast. Con la palabra hambre de crecer. Ok.
Es para mí un agradecimiento principalmente a ti por la oportunidad de estar aquí. El nombre me llena porque en realidad es esa sensación de querer dejar más. El hecho de decir hambre de crecer es alguien que no se limita en quedarse aquí, sino en buscar más y dejarlo como algo a que tiene que tener un crecimiento. Claro, sin duda alguna eres una persona con hambre de crecer. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué, perdón? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito. El éxito es el hecho de estar sentada el día de hoy aquí, tratando de hacer una imagen para los demás de que sí se puede y principalmente de que hay alguien que cree también en que podemos llegar a ser esos impulsores y que se puede en realidad lograr lo que uno quiere si el miedo no lo limitas. Eso. Pues muchas gracias, Paulina Esmeralda Briones nos acompañó en el episodio del podcast Hambre de Crecer. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu historia. Algo con lo que ya quieras cerrar, porque ya. Pues para finalizar nada más, el que seas una persona, el agradecerte este espacio y el que seas una persona que tenga esa visión de impactar en los demás a través de lo que tú haces. Muchas gracias. Te invitamos a que compartas este episodio del podcast, a que dejes tu comentario, déjale un comentario a Esmeralda. También pues, te invitamos a que sigas nuestra página de Facebook como Multiverso TV, donde pues bueno, este programa se publica, pero sobre todo muchas personas llegan aquí a YouTube, no se suscriben, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y ya lo sabes, cada martes una nueva historia de estas historias de personas con hambre de crecer. Muchísimas gracias. 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 Termina.